Diputado del Frade, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Este 24 de marzo de 2024 tiene la particularidad de tener una obscena actualidad. El Gobierno Nacional de Javier Milei ayer informó que recibió al titular de la agencia de inteligencia que más asesinato produjo en toda América, como es la CIA. Y en forma simultánea a esto, también ayer se informaba desde la Presidencia de la Nación que había decidido el gobierno que generó déficit cero con una enorme transferencia de recursos en contra de los sectores de los jubilados, de las chicas y los chicos con discapacidad, del recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de lo que tiene que ver con el fondo compensador y todo lo que genera la coparticipación, decidió pagar $40 millones para comprar 26 aviones de guerra F-16 de origen estadounidense. Y como si todo esto fuera poco, el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Petri, han ingresado un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la Ley de Seguridad Interior, una de las leyes fundantes de la democracia recuperada en 1983, para hacer que las Fuerzas Armadas se metan en la vida interior de nuestro pueblo con la excusa de combatir el narcotráfico, con la excusa de darle tranquilidad al pueblo rosarino, al cual evidentemente están usando para llevar adelante el experimento que siempre produjo Estados Unidos de los años 90, que fue la doctrina de seguridad continental, que superaba a la doctrina de seguridad nacional que fue la ejecutada por las Fuerzas Armadas de América del Sur para llevar adelante los terrorismos de Estado, como el que hoy recordamos, iniciado el 24 de marzo de 1976. Se volvieron a escuchar en esta semana palabras como aniquilar al terrorismo, en este caso al narcoterrorismo. Se volvió a escuchar esta semana guerra sin cuartel. Se volvió a escuchar esta semana la necesidad de que las Fuerzas Armadas recorran las calles de la ciudad de Rosario. En forma simultánea, el mismo gobierno firmó un memorándum de intención con el Comando Sur del Ejército Norteamericano para entregarle la planificación del río Paraná por sal en las exportaciones de toda la Argentina. Como si todo esto fuera poco, las compañeras y los compañeros de Hijos a nivel nacional denunciaron la violación de una compañera, la golpiza y la amenaza de muerte, como si existieran ya en el país elementos parapoliciales de los tantos que han signado la historia argentina desde 1919 en adelante, primero con la Liga Patriótica y después con la AAA, que terminó siendo el antecedente. Como bien decía Rodolfo Jorge Walsh, la AAA fue el antecedente de las tres Fuerzas Armadas convirtiéndose en terrorismo de Estado. Así que tiene una obscena actualidad el 24 de marzo. La democracia vuelve a ser encorsetada. Le bajan aún más la intensidad, democracia de baja intensidad para el tercer mundo, como siempre, a propósito del proyecto, como siempre, de quien llevó adelante el mayor saqueo de los bienes comunes de América del Sur. Este 24 de marzo, más que nunca, habrá que estar en las calles de las ciudades y de los pueblos, porque la idea de la memoria y la verdad y la justicia no viene de un rincón de la literatura, sino de la existencia real de toda una generación que se jugó entero por llevar adelante la idea de la revolución. De la revolución que consistía, entre otras cosas, que cada una de las personas nacida en esta tierra tiene derecho de ser feliz.
y no pedir permiso para sobrevivir. Por eso el poder económico, el que generó el terrorismo de Estado, le tuvo tanto miedo a esa generación que daba su propia vida en homenaje a las demás, que las aniquiló. 6 de cada 10 de nuestras 30.000 vidas desaparecidas, 6 de cada 10 eran chicas y chicos menores de 30 años. 6 de cada 10 de estas 30.000 vidas que hoy están desaparecidas eran trabajadoras y trabajadores. Trabajadores jóvenes, con ideas revolucionarias. Y 6 de cada 10 imputados de primeros delitos que hoy pueblan las cárceles de las 5 principales provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, tienen hoy menos de 30 años. El 666, la metáfora bíblica del Apocalipsis, el número de la bestia. Acá la bestia es el sistema que siempre carga contra la vida de las chicas y de los chicos que tienen necesidad biológica y cultural de producir los cambios. Los desaparecieron, los desocuparon y ahora los van a acusar de ser los responsables del narcoterrorismo. Fenomenal herramienta de control social a través del miedo que se infunde, de la mentira que se propaga. Y hay que tener en cuenta, además, que todo este negocio fenomenal del narcotráfico empezó con la plena dictadura militar, cuando el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Leopoldo Fortunato Galtieri, recibió en el puerto de Rosario, en la zona franca de Bolivia, el 24 de abril de 1978, al primer cargamento de 200 kilos de cocaína. Desde entonces hasta acá, 46 años de la hidrovía de la cocaína, como dicen hoy los paraguayos. Y eso va por arriba, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. No está en Barrio Las Flores, los 100 millones de dólares. No está en Empalme Graneros. Allí hay bandas asesinas y cobardes, sin dudas. Pero los millones de dólares van por otro lado. Entonces se ideó esto que ya se implementó en Colombia, en Brasil y México. Miles de muertos y el narcotráfico siempre por arriba, cada vez mayor. La excusa de Rosario va a servir para encorsetar la democracia. El ejército en las calles de Rosario primero va a ser usado con la excusa de combatir el narcotráfico y después para parar las protestas sociales que van a venir a este plan de saqueo cruel que está llevando adelante el gobierno de Milei. Necesitamos decirlo en esta legislatura para pedirle al gobierno provincial que se distancie lo más que pueda de este gobierno que tiene características fascistas, que desprecia cuestiones esenciales de humanismo. Ramón Genaro Díaz Besone, que era el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército en septiembre de 1975 y que diagramó los centros clandestinos de detención que están en la provincia, entre ellos la Calamita, que todavía espera en Granadero Baigorria, que sea expropiado para que sea un símbolo de memoria permanente. Ramón Genaro Díaz Besone fue elevado después por Videla, ministro de Planeamiento. En septiembre de 1977 va a la Bolsa de Comercio de Rosario, alfombra roja, y el tipo dice: nosotros hicimos el golpe militar para beneficiar al capital y a la empresa privada. Nada de sueño sanmartiniano, de defensa del ser nacional. Había que defender a la gente que hace dinero. Para eso desaparecieron fundamentalmente a jóvenes trabajadoras y jóvenes trabajadores. Terminamos diciendo que el mejor homenaje a esas pibas y a esos pibes que parieron en una camilla luego de ser picañados, que cantaron el himno nacional como canto de amor para su pareja que estaba siendo picañada al lado de él. Para esa gente que le metió terror al poder económico, para esa gente que soñó en un proyecto de liberación y de democratización de la felicidad, en homenaje a ellos, más que nunca
pensamiento crítico y la imprescindible voz de la legislatura de esta provincia para denunciar que se vienen tiempos tenebrosos en la Argentina contemporánea. Y que cuidado, que a través de lo que significa la necesidad de ver cómo hacemos para recuperar los barrios de la violencia narco, no nos metan en un nuevo proyecto de dominación de la doctrina de seguridad continental alentado por Estados Unidos. Nuestra solidaridad para las compañeras y los compañeros de hijos de todo el país. Y la necesidad de que el domingo nosotros vamos a estar allí, como siempre, poniendo el cuerpo y denunciando que detrás de la represión del fascismo siempre están los privilegios que desde hace años le roban al pueblo argentino su derecho incólume, inalterable, de que alguna vez en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, como dice el himno, en homenaje a ellas y a ellos. Señora Presidenta, yo me acuerdo cuando usted habló de su pariente Raúl García. Tavares. Nosotros ahí estuvimos haciendo la investigación de cómo mataron a muchísimas de esas compañeras y esos compañeros. Y cómo muchos docentes habían cometido nada más y nada menos que el delito de producir una escuela en lugares prohibidos. Y que eso ya de por sí los señalaban como terroristas. Esa generación que dejaba lo individual en pos del derecho de la felicidad para todas y para todos, no solamente merece el homenaje de las palabras, sino el compromiso de que el día domingo nosotros estemos allí y denunciemos esta nueva etapa de saqueo y de encorsetamiento de la democracia que se quiere y se pretende inocular al pueblo argentino. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Permítame que le corrija, no era Raúl García, era César Raúl Tavares, mi primo, cuyo nombre tiene la cárcel de Coronda.